Quiero un poco compartir la historia de Elías y compartir la historia de Elías de una perspectiva un poquito diferente a lo que nosotros conocemos todo. Elías tiene dos encuentros muy especiales con Dios. Uno en el Monte Carmelo y el otro en el Monte Horeb. Y quisiera ver que a través de esta historia nosotros podamos aprender algo en qué momentos y cómo Dios empieza a obrar en la vida de uno. Y creo que puede llegar a ser una buena enseñanza en nuestras vidas. Todos nosotros conocemos al profeta Elías, ¿sí o no? La gran historia, la gran hazaña en el Monte Carmelo. Elías Elías entra en acción de su ministerio ¿en cuándo? ¿En el reinado de quién? Del rey Acab. El rey Acab, ¿con quién se contrae matrimonio? Jezabel. Con Jezabel. ¿Cuál es el problema de aquel matrimonio? Jezabel. Jezabel. La cosa es que Jezabel, cuando se casa con Acab, trae sus dioses y trae sus sacerdotes. ¿De qué dioses? De Baal y Acera. Y el pueblo de Israel, como ha pasado con la mayor cantidad de tiempos con los reyes, cuando sube un rey bueno, el pueblo de Israel adora ¿a quién? A Dios. Cuando sube un rey malo, el pueblo de Israel adora ¿a quién? A los ídolos. Qué sorprendente, ¿eh? Simplemente depende de quién suba como rey, el pueblo de Israel le sigue a su rey. Vamos a ver con algunos otros términos diferentes implicaciones que podamos ver de estos aspectos más tarde. Pero queremos acatar aquí un poco a la historia de Elías. Elías es un profeta en este tiempo. Y él ve que el pueblo de Israel está en idolatría. Y él entonces un día hace un desafío como profeta de Dios. Y le dice a Acab, trae a todos los profetas de Baal y Acera al Monte Carmelo. Y ahí nos vamos a definir a ver quién es el Dios verdadero. Y ahí llegan entonces al Monte Carmelo. Cientos de profetas de Baal y Acera y Elías el llanero solitario. Solo. Y ahí como audiencia tiene todo el pueblo de Israel. Y Elías le dice, bueno, vamos a poner las reglas del fuego. Ahí vamos a poner un becerro de ofrendas, vamos a poner las maderas, vamos a empezar a hacer el espacio y vamos a hacer para que el Dios verdadero eche el fuego ahí y empiece a quemar la ofrenda. Y le dice Elías, bueno, vayan ustedes primero. Ya que son muchos, le doy la primera opción. Y los sacerdotes Baal y Acera empiezan a invocar a sus dioses. Y empiezan a invocar, danzar. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? Nada. Y Elías ahí ya, mucho más astuto, dice, ¡hey, parece que tu Dios está durmiendo! ¿Será que como está durmiendo no te puede oír? ¿Por qué no gritan un poco más fuerte? ¿Por qué no hacen algo más diferente? ¿O será que tu Dios salió de paseo? Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Y los sacerdotes ya más enfurecidos entonces con Elías que lo andan cargando ahí, empieza a cortar sus cuerpos y empieza a danzar, invocar más fuerte. ¿Sucede algo?
Nada. Y Elías ahí gritando ahí con una sonrisa, burlando de todos aquellos sacerdotes. Le toca el tiempo para Elías. Y yo le dije, ¿qué haría yo en el lugar de Elías? Wow, no es nada fácil, ¿sí o no? Está cientos de sacerdotes ahí, ya cansados porque yo le anduve burlando, tratando de ver a ver qué pasa conmigo. Está aquí mi becerro, está aquí mi altar. Y uno puede llegar a pensar, wow, ¿qué va a pasar si aquí no pasa nada? ¿Se han puesto en el lugar de Elías? Wow, ¿qué me pasaría si aquí no sucede nada? Todo aquel pueblo, todos aquellos sacerdotes enfurecidos ya, me lo van a querer comer vivo. Pero de alguna manera Elías actúa muy fuerte. Le dice al pueblo que traiga agua y le eche agua sobre la leña. ¿Sí o no? Lo llena de agua al lugar. Y como un buen profeta, levanta sus manos y clama a Dios. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que llega a suceder? Llega un rayo del cielo, y empieza a tocar el becerro y se prende el fuego. El pueblo de Israel, gozo. Dice, Jehová es nuestro Dios. Y Elías ya ahí, bien orgulloso, le dice, mátenlos. Para aniquilar todos los sacerdotes de Baal y Acera. Esto es uno de los pasajes que la mayoría de veces nosotros tomamos para fundamentalizar la guerra espiritual. Y es el mejor ejemplo, prácticamente uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Muy clara. El encuentro de Dios verdadero con el Dios falso. El suceso de Carmelo. Espectacular. Yo creo que realmente me gustaría estar en un lugar así, de poder ver lo que pasa, ¿sí o no? Espectacular, yo creo. Muchas veces la gente habla del culto de la iglesia cristal de catedral, ahí en California. En especial los cultos de las Pascuas y navideñas. Cultos espectaculares, donde empiezan a disparar rayos y de las Pascuas los rayos láser que dispara parte todo un escenario, hay caballos que suben ahí. Espectacular. Y eso es lo que llega a suceder. Dios encuentra con Elías y con el pueblo de Israel. Lo encuentran con el poder de Dios. Pero luego pasa algo sorprendente. Porque Elías ya contento va ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y a quién se va a ver? Jezabel lo encuentra ¿en dónde? ¿Lo espera? En Jerusalén. Pero Jezabel llega a decir algo muy fuerte ahí desde Jerusalén. Hoy al atardecer, ¿qué va a pasar?
Elías no tendrá su cabeza sobre su cuerpo. ¿Qué mujer, eh? Después de todo lo que pasó en el Monte Carmelo y después de todo lo que escucha, aún a pesar de eso, Elías, no vas a poder tener tu cabeza puesta sobre tu cuerpo para el atardecer de hoy. Y lo que más me sorprende es que este Elías, que tanto valor tuvo, tanto coraje tuvo, para desafiar a cientos de los sacerdotes y ordenar al pueblo para que lo maten a todos, simplemente a la voz de una mujer. Simplemente a la voz de una mujer sale corriendo. ¡Wow! Cuídense de las mujeres, Las mujeres pueden valer mucho más que cientos de sacerdotes ahí. Mucha similitud con la realidad. ¡Qué sorpresa! Aquel Elías tan seguro de sí mismo, que viene de una victoria muy grande. Viene de una victoria contra Satanás tan grande. Al bajar del Monte Carmelo, se encuentra con una realidad. Jezabel. Y él sale a correr, se va al desierto, debajo de los arbustos, y se esconde. ¿Sí o no? Se esconde ahí. Y empieza a decir, Dios, Dios, yo soy el único que ha quedado en Israel. No hay otro. ¿Está desesperado, sí o no? Una de las cosas que debemos cuidarnos mucho después de un domingo de éxito, después de un domingo de gloria, después de un domingo de campaña, donde podemos ver la victoria, muchas personas venir al altar, muchas conversiones, muchas sanidades, muchos milagros. Cuídense el día lunes, porque el día lunes lo espera Jezabel a usted. Siempre después de un domingo de éxito, cuídese. Jezabel le espera. ¿Cómo va a reaccionar usted cuando eso llegue a suceder? Elías se encuentra en aislamiento en medio del desierto. Primero Reyes 19, 7 al 18. Pero en ese tiempo de aislamiento, ¿qué es lo que sucede con Elías? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios le entrega la comida y permite que Elías simplemente duerma. ¿Qué tema misiológico, ¿Sabe qué? Muchas veces la única solución para algunos de los problemas que nos toca, en el día lunes cuando nos encontramos con Jezabel, es comer y dormir. ¿Qué es lo que hace hacer Dios? Que Elías coma y duerma. Coma y duerma. Dios nos encuentra a través de nuestros aislamientos. Y es el tiempo donde parece que Dios no está, no existe. Clamamos a Dios, buscamos a Dios,
y parece que Dios está sordo. ¿Le ha pasado a ustedes eso? ¿Le ha pasado a ustedes? Hay momentos que pasamos orando, gritando a Dios, buscándolo a Dios en desesperación. De la misma manera ahí, agotado como Elías. Y parece que Dios no está. ¿Estaba Dios ahí? Parece que Dios no le escuchaba a Elías. Pero simplemente Dios le da de comer y le hace dormir. Creo que hay momentos en nuestra vida que la mejor medicina es comer y dormir. ¿Qué pasa cuando uno está enfermo a veces? Y cuando le pregunta al médico a ver qué es lo que tiene que tomar o con qué tipo de medicamentos. ¿Y qué dice el médico? La mejor medicina es descansar, repose. Muchas veces Dios quiere que nosotros reposemos. La mejor reflexión muchas veces sale del reposo. Muchas veces nosotros nos olvidamos de este principio. Corremos y pensamos que con eso estamos nosotros cumpliendo con la voluntad de Dios. Recuerdo un mensaje de un pastor un tiempo. Dice, en un momento Satanás andaba persiguiendo a todos los cristianos, a todos los siervos de Dios. Le hacía la vida imposible, lo torturaba. ¿Y qué fue el resultado? ¿El resultado? ¿Se achicaron los pastores? No. Más predicaban. Y más iglesias se levantaban, más conversión había. Toda la historia del cristianismo así pasó, ¿sí o no? La persecución durante el imperio de Roma hasta llegar a la persecución hoy en China y la iglesia subterránea, la iglesia más grande del mundo hoy. Y decía el pastor, creo que Satanás se ha avivado un poquito ahora. Y dice, la persecución no me sirvió. Y la mejor forma de hacer para que los pastores se cansen y se quemen solos, les voy a hacer para que tengan más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo. Y con más trabajo, ¿qué es lo que tiene? Menos intimidad con Dios. Recuerdo todavía lo que decía yo una vez en una conferencia, lo que yo he visto del tiempo de dirigir el seminario y de tener tiempo con los estudiantes. Cuando yo entré al seminario, uno de los profesores me dijo, ¿sabes, Juan? Los seminarios son cementerios espirituales. Uno va al seminario y es como un cementerio espiritual. Y empecé a preguntar por qué. Y ahora que me ha tocado dirigir el seminario, empecé a ver qué, por qué. Y muchas veces lo que pasa, creo que es que el estudiante tan apasionado con el llamado del Señor, que pasa orando y pasa en la lectura de la palabra con una pasión muy fuerte todavía, dice, voy a servir al Señor y me voy a ir a capacitar y me voy al seminario. Y ve que tiene mucho tiempo que tiene que leer. Aquí, como dijeron algunos de ustedes, Pastor Juan dio mucha lectura. Y entre las lecturas de esta materia y las otras materias, los libros que hay que leer son muchos. Y tengo que sacrificar algo. ¿Voy a sacrificar mi tiempo de comida? No, eso es sagrado. ¿Sacrificar mi tiempo de sueño? Tampoco sagrado. ¿Y uno qué empieza a sacrificar? Yo estoy estudiando la palabra de Dios. Así que yo puedo suplir mi lectura de la Biblia
con la lectura del libro de la introducción al Antiguo Testamento, John Bright. Yo puedo suplir mi lectura del Nuevo Testamento con la lectura del Harrison, introducción al Nuevo Testamento. Suplo antiguo con algún libro de exégesis, nuevo con otro libro de exégesis. Gran parte del Antiguo es historia, ¿no? Entonces puedo leer la historia de Israel. ¿Y esto? ¿Qué es lo que llega a pasar? Deja de ser la palabra de Dios para mí, ¿no? Y llega a ser un libro de texto. Perdemos la intimidad con Dios. Perdemos el tiempo de oración. Cuando Elías estaba ahí, Dios simplemente le hace comer y dormir. A ver si alguien quiere escribir un tema misiológico. Misión de Dios, hacerte comer y dormir. Un gran desafío aquí es que Dios empieza a tocar en la vida de Elías y a dónde lo lleva él. Los ángeles le guían y lo lleva al monte Horeb. Dios le dice a Elías, no eres el único, ¿sí o no? Ahí en el monte Horeb, Elías tiene un encuentro muy particular con Dios. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Primero, hay un viento poderoso, ¿sí o no? Dice que empieza a haber un viento poderoso. ¿Hay Dios, la presencia de Dios en el viento allí? No. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, muchas veces Dios está presente ¿en dónde? El Espíritu de Dios está presente ¿en dónde? En el viento. Pero ahí no estaba. ¿Qué es lo que llega a suceder después? Un terremoto. Muchas veces la presencia de Dios está presente en los terremotos, ¿sí o no? Pero ahí no estaba. La tercera vez, ¿qué es lo que llega a ver? Fuego. ¿Está Dios presente ahí? No. Tampoco. Dios no estaba presente en el fuego. Con Moisés estuvo ahí en la zarza ardiente. En la columna de fuego estuvo la presencia de Dios. Pero esta vez la presencia de Dios no estaba ahí tampoco. ¿Qué es lo que llega a suceder más tarde? Un silencio. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dios le habla ¿a quién? Dios le habla a Elías. Dios le habla a Elías. Está la presencia de Dios. Ahí Elías empieza a tener una comunión con Dios. Una relación muy especial con Dios. Dios le habla como un susurro, como alguien de muy cerca le hablara a uno en las orejas. Dios estaba presente. Yo le hago una pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar en el Monte Carmelo o estar en el Monte Horeb? ¿Qué prefiere? ¿Monte Carmelo
o Monte Oreb? ¿Eh? Yo preferiría Monte Oreb. De tener una intimidad muy cercana con Dios, donde yo le puedo oír. Muchas veces nosotros nos quedamos en el Monte Carmelo y nos olvidamos muchas veces de que los grandes señales es simplemente ¿qué? Un señal que apunta hacia quién. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Muchas veces nosotros nos quedamos con las maravillas de los señales. Y nos olvidamos de que esos señales apuntan ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Muchas veces nos gusta lo espectacular, lo sorprendente. Y nos olvidamos de que todo eso apunta al Monte Oreb. En Monte Oreb, Elías tiene un encuentro íntimo con Dios. Y cuando Elías desciende del Monte Oreb, ya no es el mismo Elías. ¿Qué es lo que pasa con Elías cuando desciende del Monte Oreb? Funda la escuela de profetas. Funda la escuela de profetas. ¿Y quién es uno de los discípulos de aquella escuela de profetas? El que le va a seguir, Eliseo. ¿Qué es lo que quiero compartir con esto? Elías tiene un encuentro con Dios en el susurro apacible y quieto. En la pregunta íntima de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Con este tema quiero traer a pensar el tema del desierto. La misión muchas veces nace en el desierto. El desierto muchas veces es como un lugar físico. El desierto a veces es como un lugar psicoemocional y espiritual. Hemos visto, página 78, hemos visto el desierto como un lugar físico, psicoemocional y espiritual. Y son los ejemplos que hemos compartido en la Biblia. Agar, Génesis 16. ¿Recuerdan la historia de Jacob? De su encuentro con Dios. José, lo que hablamos hoy a la mañana, Génesis 37, 39, en la prisión. Moisés, con la zarza ardiente. El encuentro de Ruth y Noemí. Ruth 1. Sadrach, Mesach, Abednego en exilio. El año que muere el rey Usías en Isaías 6. Y lo que compartimos ahora, Elías bajo el árbol. Quebrantado ahí. Jonás, vamos a ver después la historia de Jonás en la ballena. Juan el Bautista viene ¿de dónde? Del desierto. Pablo pasa entre 14 a 16 años en el desierto releyendo la Biblia, el Antiguo Testamento y meditando en ella. 14 a 16 años. Pablo, que era
el erudito, el estudiante de Gamaliel, el PhD en el día de hoy, el doctor emeritus en el Antiguo Testamento, Saulo, discípulo de Gamaliel. Pasa 14 a 16 años en el desierto en una relectura de la Biblia. Juan en el exilio, en la isla de Patmos. Todos nosotros tenemos un desierto. ¿Cuál es el desierto en la vida suya? ¿Recuerdan ustedes los momentos que ustedes estuvieron en el desierto? En los momentos que parecía como Elías debajo del árbol. ¿Qué es lo que sigue al desierto? El monte Oreb. Tratemos de escuchar la voz de Dios en el desierto. Tratemos de esperar qué es lo que Dios tiene en nuestro desierto. Muchas veces durante el desierto lo que Dios va a hacer en su vida es: reposa en mí, come y duerme. Come y duerme, reposa en mí, para que podamos tener el encuentro con Él en el monte Oreb, para salir adelante en nuestro ministerio. Durante el desierto, durante el tiempo de aislamiento, nosotros podemos sentir que Dios es el proveedor y protector de todos nosotros. Hay varias lecciones: la dependencia en Dios, la guía de Dios, el cuidado de Dios, el llamado a la obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es donde empieza a surgir muchas veces la misión desde la perspectiva de la debilidad. Cuando yo estuve en el seminario, recuerdo uno de los hermanos que estaba haciendo su estudio de PhD, y su disertación doctoral era misión desde la perspectiva de la debilidad. Y empezó a hacer un estudio él, a través de toda la Biblia, cómo Dios empieza a usar a su pueblo en la obra misionera cuando está, ¿qué? ¿Fuerte? Débil. Cuando muchas veces nosotros estamos fuertes, nosotros pensamos que soy yo el que hace, ¿sí o no? Yo con mi poder, con mi fuerza. ¿Ha tenido éxito cuando las misiones sucedieron desde la perspectiva de la fuerza? Terminamos con misiones en la perspectiva del imperialismo, misiones en la perspectiva del colonialismo, ¿sí o no? Muchas veces Dios espera que nosotros seamos, ¿qué? Débil y vulnerable para tomar nuestras vidas y usarlo. ¿Qué es lo que aprendemos? Desde esa perspectiva, ¿quién es el que hace la misión? Dios. Dios. Yo creo que Dios está levantando a América Latina a un llamado muy especial y muy grande, a un cumplimiento muy especial en estos días dentro de la misión de Dios. No porque América Latina es fuerte, no porque América Latina es un imperio,
No porque la América Latina tiene toda la riqueza del mundo y todo el dinero del mundo para hacer las cosas, sino ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos débiles y sabemos que Él es fuerte. Y desde nuestra perspectiva nosotros podemos entender a otros que son débiles, a otros que están en sufrimiento, ¿sí o no? Y yo creo que es el tiempo en que Dios está llamando, es un tiempo muy especial. Una misión desde una postura de la debilidad. Misión desde una postura de la debilidad. Hay diferentes aspectos que podemos ver aquí. Todos nosotros tenemos momentos del desierto, momentos del aislamiento. Y muchas veces esos momentos de aislamiento y momentos del desierto vienen después de los momentos de la gloria. Pero no se desesperen, tenemos el monte Oreb. Dios nos va a venir a visitar. Con un susurro muy apacible. Nos va a decir, Juan. O quizás me va a decir, Juancito. Juancito. Y yo me voy a sentir muy débil porque estoy ahí. Ya no sé qué hacer. Y Dios va a decir, no te desesperes. Es mi misión. Dame tu yugo. Y déjame ahora que yo pueda hacer. Hace 4 años que vengo sirviendo aquí. Y durante 2 años, como le dije a ustedes, batallé. Ya estaba dispuesto a dejar todo. Dije, Señor, ya no sé. Y en el momento ese, como el de Elías, Dios me vino a visitar para decirme, Juan, es mi misión y no tuyo. Es donde Dios empieza a orar. Ustedes tienen en los siguientes pasajes lo que es la misión de Dios en el libro de Deuteronomio. Y luego ahí tienen varios mapas para que puedan ver Canaán antes de Israel, la conquista de Josué. Ya nosotros estamos del otro lado del río ahora. Y estamos mirando ahí la tierra prometida. Ahí estamos parados. Y ahí debemos llegar. Podemos ver la tierra prometida. Y ahí está nuestro alcance para la conquista. Qué lindo tiempo esta semana, ¿no? Una semana de retiro, como les prometí en el comienzo. Y estamos literalmente ¿en dónde? En el desierto. Y aquí vamos a estar esperando la voz del Señor. Que nos hable a través de esta semana. Que nos siga hablando a través de esta semana. Recién estamos comenzando, ¿no? El día martes por la mañana, recién estamos empezando.
Y ahí estamos. Y ahí vemos el otro lado del río Jordán. Y ahí es donde Dios nos dice, ven. La tierra que fluye leche y miel. Tómalas. Elías, cuando baja de Oreb, funda la escuela de profetas. Y toda esa escuela de profetas es lo que tiene impacto por el resto de las generaciones en el pueblo de Israel. ¿Cuáles van a ser nuestro impacto en este pueblo? ¿Cuál es el rol mío cuando yo descienda el monte Oreb? Y ahí vemos nosotros. Y ahí nos para Dios y nos hace ver. Quiero que ustedes empiecen a pensar durante toda la semana, a reflexionar. Hoy a la tarde van a tener un tiempo donde van a poder hablar entre los compañeros el tema que ustedes desean reflexionar. Empiecen a hablar. Compartan lo que pasa en el campo ministerial, en la vida de ustedes. Y traten de ver cuál es el tema que Dios los lleva a reflexionar durante esta semana. ¿Cuál es la pregunta que quiere traer a Dios? Preguntar en su palabra para que Él vaya respondiendo las inquietudes de ustedes. Las diferentes preguntas que cada uno de ustedes tienen. Vamos a entrar ahora, después de un pequeño break dentro de poco, el relato de los jueces. Vamos a empezar a ver la historia de los jueces. Vamos a tratar de ver qué es lo que pasa con los jueces. Vamos a empezar a ver algunos nombres de los jueces. Vamos a empezar a ver los reyes. Y luego los profetas. Creo que ya estamos preparando el ambiente para poder ver los jueces, la implicancia de los jueces y cómo los jueces impactan. Vamos a poder ver de qué manera esto tiene relevancia con nuestra realidad hoy. Mi deseo es que Dios no levante más jueces en nuestro tiempo, porque los jueces que están en la Biblia, locos eran, le faltaban algunos tornillos.